¿Y tú a mí? Sí, perfecto. Vale, se te va a ver, te voy a encajar un poco más. Ahí está, se la escucha perfectamente. Comentadme, gente amigable del chat, antes de que nos muramos de calor. Sí, yo estoy un poquito... Tengo el ventilador al lado, no sé si se... Perfecto, vale, se escucha perfecto. Bueno, Pues Belén, antes de que nos dé una insolación, antes te he presentado un poco, Belén Remacha, periodista. Lo primero de todo, gracias por haber estamos en aceptado. directo. Sí, sí, estamos en directo, estamos en directo. Estamos en Vale, vale. directo. Y eso, que lo primero de todo, pues gracias por haber aceptado esta charla y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Estoy con mucho calor y expectante a ver qué quieres saber. Bueno, lo primero, estamos en ola de calor y más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo estos días? ¿Estás soportándolo como puedes o cómo? Bueno, pues estoy en Madrid y con mucho calor. La verdad es que yo soy de encima de las que me encuentro mal, o sea, me acabo encontrando mal. Ah, Voy mucho a la piscina municipal, que hay pocas en Madrid, sí, pero las pocas que hay las aprovecho bastante. Y se eso me está agradece, ¿no? tragando un poquito, pero bueno. Se agradece, ¿no? Poder ir a la piscina se agradece un poco, ¿no? Porque con el calor que hace... ¿Y cómo lo ves de cara al futuro, Belén? ¿El qué? Claro, el tema de, antes lo comentaba, lo de la temperatura, además, hay gente por aquí que se ha pasado y nos ha comentado, bueno, esta temperatura que hace ahora en verano, dentro de unos años será fresquito. Ya. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eres tan negativa en ese aspecto o crees que hay margen todavía? Soy más bien negativa, o sea, creo que puede haber algún margen de que la cosa no vaya mucho a peor, ¿no? Pero creo que efectivamente esto ya va a ser la tónica habitual, vamos a vivir con esto. Jo, yo justo estos días pensaba, claro, igual que hubo una emergencia o se declaró un estado de alarma, ¿no? Sí, Cuando una pandemia, cuando, bueno, con Filomena no fue un estado de alarma, pero fue una paralización de la ciudad, ¿no? Digo, ¿qué hace falta para que con una ola de calor tan heavy como esta, no sé, también no haya algún tipo de medida, ya sea eso, municipal en primer grado, pero no sé, eso estatal o a nivel de las empresas, que se tomen medidas, no sé. O sea, como que en fenómenos meteorológicos o de otro tipo, o naturales de otro tipo, pues como que nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Pero con esto como que seguimos haciendo vida normal. Y me sí. llama mucho la atención, es como que no sé qué hace falta para que, para que se haga algo y con un poco de previsión, ¿no? Porque encima lo pensamos en plena ola de calor, que en Claro, mayo ya podríamos ir adivinando que se nos vienen 3 meses duros. Y justo, luego sí. también sí que imagino un mundo un poco apocalíptico, la verdad, aquí en Madrid. O sea, no sé cómo será si en unos años esto ya no es que sea una semana que ya es horrible, sino que sea 3 meses así. Me Justo, preocupa un sí. poco eso, la verdad. Justo, además te lo decía, ahora hablaremos un poco acerca de todo, pero te lo decía porque tú también has escrito muchos artículos acerca de lo que es el medio ambiente y de temas de ecología, por ejemplo, y claro, parece como que la gente ya se ha habituado a esto, ¿no? Que escucha ola de calor, una semana, las recomendaciones y demás, pero que realmente ya no solo de la clase política, sino que como que damos por hecho que no se puede hacer nada frente a esto, y es el problema más grave que tenemos, ¿no? A largo plazo es un problema que podemos ser como una palomita dentro de unos años, unas décadas, ¿no? Ya. Sí, a ver, yo en estos temas lo que más he cubierto y lo que más he escrito y he prestado atención, o sea, profesionalmente me Sí, refiero, sí, es al movimiento de Fridays for Future, que al final es un poco lo que tú comentas, ¿no? O sea, tiene mucha relación con lo que tú comentas, me refiero, porque es la gente que sí que mira al futuro, porque le queda literalmente el resto de su vida, bueno, no, o casi literalmente el resto de su vida y le preocupa aún más que a nosotros o que a la generación de nuestros padres o abuelos, ¿no? Entonces, bueno, yo mi experiencia así, eso profesional, sí, va más por ahí y por ahí sí que hay un lado esperanzador, ¿no? De que eso, de que en la generación de, pues eso, de una generación menos que nosotros o incluso dos, sí que hay una concienciación muy, muy fuerte y muy transversal. O sea, y esto lo cuentan muchos padres también, sí. ¿no? De que son sus hijos los que les dicen de reciclar o de hoy apaga la luz o son ellos Justo. los que le llaman la atención, ¿no? Entonces creo que por este lado a lo mejor nos podemos esperanzar un poco más, Claro,
Aunque es Está bastante, aunque es bastante fuerte que a nivel como internacional o a nivel de la prensa tuvo que venir un adolescente para ponerlo en boca de todos este tema, ¿no? Como es Greta Thunberg desde Suecia hace ya muchísimos años, que parece que ella, que evidentemente el movimiento es mucho más grande, solo que ella pues ya se ha mediatizado y se ha convertido como la representante del movimiento a nivel político, parlamentos, etcétera. Pero que tuvo que venir ella como para convertirse en la abanderada de un movimiento tan importante y que tendría que concernir a tanta gente, ¿no? total, y ella lo dijo alguna vez, Claro, ¿no? O sí, sea, sí. como que les echó la bronca en alguna ocasión de tengo que ser yo una niña o una adolescente, que Sí, se me infantalizaba un poco en realidad, que tiene más de 18 años ya, sí. pero, Es que hemos crecido pero con ella, sí, claro. Sí, pero sí. claro, ha sido todo, pues, tiene relación con eso, ¿no? Al final ha sido esta generación la que en este sentido ha empujado un poco más. Yo me acuerdo cuando era pequeña, yo tengo 30 años, que era más el, pues eso, el reciclar y sí que se nos hablaba pues de la capa de ozono y sí que empezaba, ¿no? Pero no tanto como ahora. Justo, Entonces, por este lado, pues creo que sí que puede ser un poco esperanzador. Lo que pasa es que, claro, que no es la generación que manda. O sea, la justo. generación que manda es todavía incluso la superior a nosotros, ¿no? Sí, Entonces, o incluso una más, ¿no? Luego hablaremos bueno, acerca de otros temas que también has tratado, pero queremos conocerte un poco más, contar un poco la historia que tienes detrás. Tú lo acabas de decir ahora, que tienes 30 años, naciste en el 92, allí en Zaragoza, y ya desde los 20 eras becaria o has trabajado como becaria, el periódico Aragón, Zaragoza Televisión. Hablo de prensa, de medios de comunicación. ¿Ya desde pequeña tenías esa vocación por el mundo del periodismo? pues la verdad es que queda muy bien decir que sí, pero no. O sea, eh, yo es que quería hacer muchas cosas, que al Ujú. final yo creo que eso tiene que ver con la vocación de periodista, porque en Sí, realidad siendo periodista es justo. como te acercas a muchas vidas posibles y a muchos intereses diferentes, ¿no? Pero no, yo no lo tenía tan claro como algunas personas. Sí que es verdad que siempre me gustó mucho. O sea, yo recuerdo en casa de mis padres que se me has centrado un poco, que estaba un Sí, sí, poco... te he centrado un poco. yo recuerdo como que es verdad que, o sea, es verdad que digo que no tengo vocación, pero luego hay veces que me lo paraba a pensar y sí que es verdad que algo en mí había, porque yo Claro. me acuerdo, por ejemplo, que siendo muy, muy pequeña, o sea, yo no me perdía, por ejemplo, el País Semanal, o sea, incluso con 8 años estaba yo leyendo el País Semanal. Me acuerdo también cómo disfrutaba o sea, bueno, si la palabra es disfrutar, pero como que me tragaba siempre coberturas especiales. O sea, yo recuerdo cada hora del 11 de septiembre de 2001. Quiero Ujú. decir que como que ese tipo de cosas yo me acuerdo sí que estar muy pegada siempre a la actualidad y que me interesaba mucho y que me gustaba leer de actualidad y todo esto. Pero también sí que me acuerdo de jugar a hacer informativos en casa también. Vocación sí Pero bueno, había, ¿eh? dentro de la normalidad, ¿no? De que es Claro, un juego a veces de sí. niños. Pero tampoco clarísimo tener una vocación. Bueno, de hecho, ya que dices que me quieres conocer más, Sí, te tengo que decir que empecé otra carrera que fue biotecnología. O sí, sea, cierto. Sí, sí. Cierto. Y luego te cambiaste. sí, y luego me cambié, o sea, hice el primer curso, que luego en realidad, con los años, porque en su momento dije, wow, qué raro es esto. Pero luego con los años he conocido a un montón de gente que hizo el primer curso de algo Sí. súper raro, súper random y luego se metió a periodismo. Claro, sí, Pero sí, sí, sí. bueno, porque me gustaban mucho las ciencias y era buena además y bueno, pues todo el mundo me decía, bueno, prueba por ahí, luego por el periodismo, pues tiene tan pocas salidas, no sé qué. Y sí que es verdad que me acuerdo que cuando decidí decir, oye, que esto no me acaba, porque es verdad que la carrera en sí, biotecnología, justo creo que si hubiese sido otra de ciencias a lo mejor hubiese seguido, pero Ajá. esa no me gusta mucho. Entonces, pues sí que lo pasé un poco mal, pero sí que es verdad que o sea, que dudé mucho, o sea, sí Sí. que cuando empecé la biotecnología sí que había dudado, y cuando acabé ese curso dije, oye, no, que quería lo otro. Así que bueno, luego el tiempo hizo que acabé cubriendo muchos temas de ciencia. Claro, tú de, misma lo decías que es interesante y además también otros periodistas como el propio Emilio Domenech lo ha comentado muchas veces, que comenzó una ingeniería, el primer año dijo, pues no sé qué hago aquí y se cambió a periodismo también. Es como que yo periodismo es conocí muchos esa casos. carrera que es o por vocación o mira, ¿en qué momento tú decidiste irte al mundo del periodismo? ¿En qué momento decidiste ya no solo dejar biotecnología, sino decir, voy a tirar por aquí porque podrías haber cogido otra carrera a lo mejor? Sí, bueno, ya te digo que sí que es verdad que fui a biotecnología, pero dudando mucho, porque es Sí. verdad que me gustaba periodismo y además, de hecho, yo me acuerdo que tenía una profesora de biología
que eso, que a mí se me daba muy bien, bueno, se me daba muy mal la geología, Ajá, pero se me daba muy bien la genética y también la física y la ajá, química y las mates. Y biotecnología es verdad que tiene un poco de todo. Entonces una profesora me recomendó biotecnología, que además la acababan de poner en Zaragoza, y sí que recuerdo que ya entonces me dijo, pero aunque te guste periodismo, luego siempre tienes la opción de hacer un máster en comunicación justo, sí. y, digamos, especializarte en eso, pero, o sea, como que esa vía no la pierdes. O sea, yo sí que es verdad que me acuerdo de meterme en esa carrera ya con ese consejo, tampoco es que estés renunciando a esto, lo que también te gusta. Y luego es que enlaza con lo que te decía al principio, es que a mí siempre me gustaron muchas cosas, o sea, tanto como te digo que me gustaba mucho la física, es que también me gustaba mucho la lengua, y la lengua y la literatura, Claro. entonces, no sé, también recuerdo, hablando de la vocación, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, que de pequeña yo disfrutaba muchísimo y se me daba bastante bien, de pequeña a pequeña, primaria, cuando las típicas redacciones, o sea, Sí. siempre, no sé, o sea, se me daba muy bien. Que luego es gracioso, porque luego lo piensas, y esto lo he pensado alguna vez en mi vida, digo, es que al final el periodismo es un poco el juego de niños de hacer redacciones, ir a un museo de excursión y Sí, sí, luego contar lo que has vivido, con quién has hablado y todo esto, es que en realidad es un poco la evolución de eso. totalmente. ¿Y tú te sentiste apoyado por tu familia en todo momento? En tema, por ejemplo, estudios, tema, oye, haz lo que quieras. ¿Sentiste ese apoyo? Sí, sí, mis padres siempre me han apoyado muchísimo, vamos, o sea, mucho. En todo eso, en los cambios, en venirme a Madrid Justo. a trabajar en el diario pues, cuando aún era becaria, en ahora cuando me cambié de trabajo, sin mis padres, o sea, sin mis padres, bueno, mi padre falleció hace muy poco, hace 6 meses, Ujú. y, perdón, pero me emociono un poco, pero no, o sea, sí, 100%, de hecho, mi madre me lo recordaba hace poco, que cuando me cambié de carrera, que me daba un poco de cosa decírselo, porque decírselo a ellos, Ujú. porque no sé, pues eso, la sensación de Dios, he fracasado, no, no sé si fracasar era la palabra, no, como que me daba cosa, Sí. pero en cuanto lo hice, yo me acuerdo que mi madre siempre, es verdad que me decía como que, o sea, el primer año de universidad, es que al final tienes 18 años cuando eliges, o sea, No sabes eres nada, muy sí, sí. claro, entonces yo me acuerdo que me decía como que si lo dejaba en primero, o sea, o sea, otra cosa es llevar 3 años y pico y no, oye, un último empujón y luego ya Claro. es otra cosa si quieres. Pero como que en primero yo recuerdo eso que me dijo. Y bueno, no, Y no, sí, mis padres siempre me han apoyado mucho Y en todo. antes de dar ese salto a Madrid, porque tú eres de Zaragoza, como ya hemos dicho, en Aragón, ¿cómo recuerdas esos primeros trabajos en el mundo del periodismo, tanto en el periódico como luego la televisión autonómica, digo provincial? ¿Cómo los recuerdas? Era toda toda mi currículum. Pues lo recuerdo bueno, la experiencia en el periódico de Aragón, la verdad que no sé si me dirá alguien, tampoco, a mí personalmente, bueno, es verdad que fue, bueno, con el tiempo lo puedes valorar más porque fue como la primera aproximación a ver una Claro. redacción y cómo funcionaba. Es verdad que tuve un poco de mala suerte en esas prácticas, era muy pequeña. Fueron las típicas prácticas extracurriculares que eran como medio obligatorias. Ujú. Y pues, tuve muy mala suerte porque me pusieron en la sección de web. Y la sección de web en un periódico regional que no apostaba en ese momento en absoluto por eso. Entonces, la verdad que fue un poco frustrante esas prácticas porque fue como, bueno, hice Lógico, amigos, sí, pero. Y es verdad que sí que por primera vez vi cómo funcionaba una redacción porque en la carrera tampoco te haces mucha idea, pero sí que es verdad que pues eso, incluso tonterías como la división por secciones, los temas, no sé. Pero es verdad que fueron 2 meses solo y un poco sin más. Por eso que te digo que no sí, apostaba mucho por la sección en la que estaba. lógico. Eh, Ujú. en ZTV sí que aprendí muchísimo, o sea, y lo disfruté muchísimo. De hecho, me acuerdo que entré como becaria para cubrir unas elecciones municipales, las de 2015, Ujú. y fue súper divertido, o sea, fue encima, claro, es la televisión del Heraldo de Aragón. Entonces, éramos muy poca gente y ahí sí que aprendí, o sea, fue súper guay porque éramos tan pocos además que es que era becariado pero real, o sea, de Justo, salir y cubrir cosas, yo me acuerdo claro, era la época en la que Podemos empezaba a petar, era eso no fue esas elecciones. justo. Yo me acuerdo de cogerle totales a Echenique, a Alberto Garzón, bueno, y luego, bueno, y hacer directos incluso en noches electorales, aprendí muchísimo. Y luego ese verano, además, me renovaron, hice más temas culturales, también aprendí mucho ahí de Jolín,
búscate temas en Zaragoza en agosto. Justo, sí, sí, sí. Es una ciudad fantasma. Y tenía que buscar temas de debajo de las piedras, que también es un aprendizaje del periodismo muy, muy importante. Y me lo pasé súper bien y aprendí muchísimo de lengua. Yo nunca me había imaginado en la tele y de hecho nunca he vuelto a hacer, y, o sea, Sí. nunca lo he vuelto a hacer seriamente. Y me gustó un montón, la verdad. Ahí sí que aprendí muchísimo, la verdad. Claro, es que es interesante porque tú has estado ya en dos medios locales y precisamente siempre lo que se habla, a mí por ejemplo lo que me han dicho en asignaturas de periodismo local precisamente es, bueno, a ver, no es que en verano no haya noticias, sino que no hay periodistas que quieran cubrirlas todo en término local, ¿vale? Sabemos que los profesores locales son un poco radicales de lo suyo y de lo local como por encima de todo. ¿Cuál es tu experiencia una vez, y ahora luego hablaremos que ya has estado en un medio nacional? Es decir, en los medios locales notas más cercanía con los vecinos, a lo mejor con noticias que no le darías tanta cabida en un medio nacional. ¿Notas más como esa afinidad, esa retroalimentación con la gente? Me queda ya un poco lejos la experiencia en el local, sobre todo en Zaragoza, Claro, pero sí que es verdad, a ver, y esto lo dice mucha gente que ha cubierto, o sea, incluso aquí en Madrid, ¿no? O sea, es verdad que el periodismo local es como, jolín, muchas veces, la mili. exacto, la mili, bueno, es que literalmente nosotros para rellenar huecos es que yo me salía con un micro de Paseo Independencia de Zaragoza, que es como Sí. la Gran Vía de Madrid, a preguntar tonterías. O sea, es que había que A los o sea, turistas, ¿no? La a ciudad los os turistas gusta. Todo. y a los vecinos, a cualquiera que pasase por ahí. O sea, era súper divertido eso, la verdad. O sea, creo que ahora lo pasaría un poco peor haciendo eso, pero era muy divertido y se aprendía mucho. Eh, pero sí que es verdad que, jolín, que muchas veces es verdad que cuando, bueno, que cuando el periodismo, a ver, luego todo tiene un aterrizaje en lo local, incluso Sí. los temas más generales, tú puedes, no sé si llamarlo en lo local o en lo concreto, ¿no? O sea, tú al final tu trabajo también es buscar, pues eso, las caras o las voces o las palabras de quien lo encarna, ¿no? Al margen de que hables de más macrodatos o de temas más generales, etcétera. O sea, no hablar solo con tal organización estatal que defiende esto, sino, bueno, pues a quiénes son los Mm. afectados. Entonces, en ese sentido, creo que eso que tiene el periodismo local se puede aplicar a todo, pero efectivamente en el periodismo local es todo mucho más evidente. O sea, si tú hablas en el diario.es, no tienen, por ejemplo, una sección que ya no es que sea local, es que es microlocal, o sea, somos, que hablan por barrios, ¿no? Sí. O sea, dar noticias de que al final son las que le afectan a la vida de la gente, que cierren tu ambulatorio o que precinten un parque, ¿no? O Justo. sea, entonces creo que es muy interesante el periodismo local y de hecho yo he hecho menos del que querría, la verdad. Ujú. Y además, antes decías lo de tu currículum, nos lo hemos estudiado un poco y hay una cosa muy interesante para que veamos cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Hoy está siendo el debate sobre el Estado de la Nación y en el último, en 2015, tú entraste como becaria en el diario.es. De eso hace ya 7 años. Estamos hablando de que lo que ha cambiado el mundo en 7 años, y ya no solo en 7 años, yo hace 7 años estaba en la ESO, para que nos hagamos un poco. Es un poco. Madre mía, ¿Cómo yo no fue voy a tu...? acabar la carrera. Claro, pero estamos hablando de qué rápido pasa el tiempo para ti. ¿Cómo fue ese salto a Madrid, de Zaragoza a Madrid? Pues era algo que no estaba nada en mis planes. De hecho, yo cuando acabé la carrera, de hecho no tenía acabado el TFG, Ujú. pero lo retrasé para poder hacer prácticas. Y no estaba para nada en mis planes porque yo, de hecho, es que era como, claro, yo durante la carrera además nos habían machacado tanto con que conseguir trabajo en el periodismo era tan difícil que es que, te lo juro, hubo un momento que es que tampoco ni me lo Ya. planteaba del todo. O sea, era como, había estado en ZTV, me lo había pasado muy bien, pero como que luego no, o sea, no me contrataron porque no había opción Sí. a contrataciones. Pero es que era como lo normal, es verdad que, es que me lo habían repetido 1000 veces, o sea, nos habían repetido 1000 veces que conseguir trabajo en el periodismo era muy complicado, que, bueno, que pensásemos en hacer másters, que pensásemos incluso también en la comunicación corporativa, que había más trabajo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que sí que es verdad, en Zaragoza, justo antes de irme, yo pensaba como hacer el TFG y luego irme pues de au pair o algo así, ¿no? A estudiar inglés a
a Inglaterra o a Reino Unido, vamos, o a Irlanda, donde fuese. Ujú. Yo me acuerdo que tenía ese pensamiento, o sea, era una idea, no, tampoco llegué a informarme en alguna cosa tal. Pero bueno, luego la vida te va llevando por otros derroteros y por casualidad una amiga mía que me pasó una oferta para una beca en el diario, porque yo en ese momento estaba con otra cosa y me la pasó ella. Y por eso acabé, y la verdad es que admiraba mucho ese medio, entonces fue como que no me lo pensé. Encima en el diario, pues obviamente eres becaria, tampoco te dan una... O sea, no puedes vivir de una beca en Claro. Madrid, pero bueno, sí que me daba como para alquilarme una habitación, tal, con ayuda de mis padres, de nuevo algo, pero bueno, como que me daba un poco para cubrir mis gastos mínimos. Bueno, de hecho, me acuerdo que me vine a casa de unos tíos los primeros meses. Entonces fue un poco así, fue un poco completamente de rebote. Madrid era también muy distinto, o sea, ya no solo Madrid, sino lo que tú dices, ¿no? El clima de época era muy distinto, y lo que te decía antes Sí, era la época de efervescencia total de Podemos, justo, acaba de ganar Manuela Carmena, justo. o sea, el ambiente periodístico al final, porque nos afecta mucho, o sea, nos envuelve mucho, ¿no? Claro. Era bastante diferente. Y yo los primeros años me lo pasé muy bien. Luego, pues como todo el mundo en 7 años, habré tenido momentos de todo, ¿no? Pero me gustó mucho el cambio a Madrid y la verdad es que ya supongo que me quedaría aquí. No sé si me irán en algún momento, pero bueno, estoy aquí. Esta es mi ciudad ya. Claro, es que 7 años poco se habla, que han pasado muy rápido, pero realmente, mira, empezaste con 23 allí, ahora tienes 30. Y además, el diario en ese momento, 2015, ya pocos años, ¿no? Porque se fundó 2014, 2013, no mucho antes. Ahora cumplen 12 años justo, o sea, ¿12 claro, años? claro, sí. No, 10, 10, perdón, o sea, en 2012. Sí, justo. están ahora de aniversario, de hecho. Ya, yo esto lo he pensado muchas veces, porque yo cuando empecé, que era 2015, claro, yo me sentía un poco como que llegaba de las últimas, porque claro, Claro. había un montón de gente que había empezado de becarios y que ya eran muy piña, y yo, pero claro, con el tiempo lo pienso y he estado 1000 años Justo. y he sido ya de las veteranas, claro. Claro. Pero sí, y claro, y además, bueno, que luego siempre se ha mantenido porque el diario ha crecido mucho, pero Sí. también entra en un medio que en ese momento además estaba en pleno crecimiento y con mucha ilusión, fue muy guay, la verdad. Claro, además lo piensas y dices, de 10 años has estado 7, eras como, claro, lo piensas así y Claro, dices, claro, madre mía, total. ¿no? Claro. Y también te quería preguntar, porque al final, antes lo comentabas que en la carrera te decían, bueno, es muy complicado encontrar trabajo como periodista, os recomiendo hacer un máster y demás. Eso sigue ocurriendo hoy en día. Eh, y no, te digo, eso sigue ocurriendo hoy en día, También. te lo confirmo. Y claro, ¿tú eso cómo lo ves? Porque a lo mejor cuando tú estás en la carrera, es verdad que ya empezaban a aparecer las redes sociales, internet, pero no había la ebullición que hay hoy en día. Y luego te preguntaré por otros formatos, porque precisamente tú ahora estás explorando otros formatos editoriales y profesionales. Pero ¿tú cómo ves ese tránsito del periodismo a las redes sociales? Es decir, ¿es necesario ese discurso tan negativo a un periodista de, mira, no hay trabajo, cuando realmente un periodista, una persona que se quiera dedicar a esto, si no encuentra trabajo, puede hacer un blog, hacer un podcast, hacer un directo? ¿Tú esto cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es verdad que a lo mejor el trabajo con el que sueñas en la carrera no sé, cada uno tendrá su Sí, proyección, ¿no? Pero de escribir en El País o de ser corresponsal de guerra o de presentar el telediario, igual exactamente ese trabajo es un poco complicado, pero bueno, que tengas un trabajo que más o menos te pueda atraer y sobre todo, a ver, lo que tú dices tiene el problema de que obviamente trabajamos ya mucho y siempre pues es hacerte un canal de Twitch o, bueno, el blog ya está un poco anticuado, no sé si está volviendo o qué, bueno, pero o ya también llega un punto en que a veces como que, ¿cómo decirlo? satura. Productivizamos nuestra vida personal, ¿no? O sea, llega un momento en que, y esto además entre periodistas es muy típico, lo de como un poco hacerte una marca personal, que es, no sé, a mí hay un punto de todo esto que me agobia un poco, Sí, porque lógico. el trabajo también es trabajo, ¿no? Tampoco hay Claro. que... Pero, bueno, me he desviado un poco, pero bueno, creo que, a ver, yo todo el mundo que conozco, más o menos, luego eso, la vida también te va recolocando, o sea, lo que te decía, yo cuando hacía la carrera,
bueno, hay gente más idealista que otra, ¿no? Pero quiero decir que luego a lo mejor también haces comunicación en un sitio y ese sitio es, pues te lo pagas súper bien, tienes mejores condiciones de trabajo a lo mejor que en un periódico Seguro. y jolín, y luego es un sitio que, pues no sé, luego también la comunicación corporativa hay muchos sitios interesantes para hacerla, o que la comunicación política, ¿no? No sé, creo que en este sentido, como mini consejo, y también es verdad que yo tuve mucha suerte, porque yo hice una beca y luego estuve contratada. O sea, también soy consciente de que hablo un poco desde el privilegio. Pero creo que hay que estar un poquito abierto de mente también, de que hay más mundo que el que te imaginas en la televisión, Justo. lo que te decía, o sea, perdón, lo que te imaginas en la carrera, lo que te decía al principio, hace un rato, ¿no? De ser presentador de televisión o escribir en El País. Abrir un poquito la mente en ese sentido. Yo creo que a lo mejor ese sería mi consejo, y también que todo el mundo supiese que eso, que el trabajo es trabajo y que... Claro. Te quería también hablar, tú misma lo has dicho, de que al final estamos entrando como en un camino de esa productivización del día a día o de cada hora del día, ¿no? Que parece que tenemos que estar constantemente haciendo cosas, o que si no haces nada te empiezas a agobiar. Y tú, por ejemplo, tienes también redes sociales. ¿Cómo lo llevas? ¿Hay momentos en los que realmente te llegas a agobiar de publicar una noticia, un tuit, lo que sea, y más? Y luego lo hablaremos, ¿no? De periodista, que del diario.es, has recibido mucho hate por redes. ¿Eso tú en algún momento has dicho, mira, me dan ganas de cerrarme las redes sociales? Porque a mí me darían ganas, la verdad, leyendo muchas cosas. Me ha pasado en algún momento, pero me pasaba más antes, Mm, porque hace ya bastante tiempo que hice un poco esta reflexión. sí, A ver, también vuelvo a decir que hablo desde el sí, privilegio, sí, porque sí, es verdad que tampoco es lo mismo estar en una redacción o trabajando en nómina, que muchos periodistas que son freelance, justo. que es verdad, es que tienen que promocionar cada pieza que hagan para que les salga otra nueva. Pues es verdad que no es lo mismo estar en una redacción que, pues mira, pues si me da un poco de pereza hoy o no me apetece exponerme a redes, pues no publico mi pieza de hoy y no va a pasar nada, y esto está publicado igual y es mi trabajo igual. Entonces es verdad que yo en ese sentido, pues tampoco me atrevo a juzgar a quien sí que está todo, o Justo. sea, tiene una mayor presencia en redes. Yo es verdad que antes sí que en algún momento me he visto un poco sobrepasada, además de esto más profundo, pero es verdad que contra las mujeres hay un Sí, poco, luego la hablaremos violencia sobre ello, sí, sí. existe, y yo, bueno, me ha pasado y no hace tanto tiempo. Vamos, recuerdo una, de hecho, bastante reciente, que sí que luego hablamos de esto, luego te Sí, lo sí. cuento. Sí, sí, luego hablaremos de Pero, esto, sí. pero entonces en algún momento sí que es verdad que me he visto sobresaturada en este tema, y sí que yo creo que en algún momento, no sé si desactivado o por lo menos me quito la aplicación de Twitter un rato, unos días, pero es verdad que he desconectado un poco de eso. También me ha venido un poco bien que este año he estado con un proyecto en el que al final, bueno, uno ha salido de hecho, entonces como que no he estado expuesta en ese sentido, y me he dado cuenta de que se puede vivir, o sea, se puede vivir sin estar mostrando todo el rato, hecho esto, hecho lo otro, o sea... Justo, sí. Mm, Justo, sí. Oye, además, también por lo que te decía, también he vivido un año en lo personal que no ha sido del todo Sí, fácil, entonces no pasa nada, o sea, la vida totalmente. sigue y puedes estar al margen de las redes y sin estar Todos los sobreexponiéndote días, sí. todo el rato. Em, Dicho esto, bueno, te iba a decir algo más sobre esto, pero bueno, eso. No, sí, luego seguiremos, ¿no? Con el tema de lo que es el feminismo, redes sociales y tu trabajo, pero ya que me lo has dicho, te quiero preguntar sobre ese proyecto de Sonora, porque Sí, realmente no hay mucha información, pero sí que sí, hay de que es podcast. Bueno, por sí. por el nombre se puede intuir un poco, pero hasta donde me puedas contar en qué se basa ese proyecto. ¿Es un proyecto periodístico? ¿Son reportajes de podcast? Porque Ya, no no sé hay hasta qué apenas... punto puedo decir mucho, Claro, porque lo que se no me sabe... pones en un compromiso. No, lo No, que... va a salir. Bueno, Sí, sí, que lo que se sabe es una nota de mayo o marzo, que es como un proyecto de A3 Media, creo, de podcast. vinculado, sí. Mira, Sí, está vinculado. en 10 Uy, minutos te paso otro enlace que Zoom nos vale. ayuda mucho. Y eso es lo que se sabe, de que es un proyecto periodístico y de que hay varios periodistas ahí. Bueno, Coméntamelo está por dirigido encima. por Tony Garrido Ujú, sí, y es un proyecto bueno, sí, de audio, de lo que podemos conocer como podcast. Y bueno, es que va a ser
es que va a salir en nada, así que en nada lo veréis. No, simplemente, bueno, ya lo sabe mucha gente, va a ser una plataforma de audio, sobre todo con programas y con documentales. O sea, va a haber esos dos formatos. Cuando hablamos de documentos, bueno, Sonoro, sí. Claro. Exacto, todo sonoro. Y los documentales son pues historias más de investigación y más con una continuidad, y los programas son, bueno, pues es que su propio nombre lo indica, ¿no? Claro. Son proyectos más con capítulos independientes y con más y con independencia entre sí, aunque temas temas transversales, Sí. ¿no? Y va a haber va a haber proyectos más periodísticos y proyectos más que tiran más al entretenimiento, que también va a haber. Claro, y además... Y contar mucho más, pero se va a ver muy pronto. O sea, creo que ya la fecha ya ahora sí que está muy próxima. Justo, y además, sí, no te preocupes porque al final me interesa más lo que es el formato, ¿no? Lo que hablaba un poco del formato podcast para ti, porque ya en los últimos tiempos estamos viendo que cada vez más medios como que están probando hacer sus formatos, ya no solo en Spotify, Amazon, Podimo, etcétera, sus programas, tal, como que está habiendo un resurgimiento de ese formato de audio cuando durante siempre se vendía, ¿no? Ya al principio se vendía que el cine iba a terminar con la radio, luego que lo iba a hacer la televisión, luego la radio se sigue reinventando y luego tenemos el formato audio que ya vemos que se está reinventando cada vez más, de que incluso tú eres una periodista que ha dado el salto de un medio convencional, aunque, bueno, convencional digamos, de redacción, tecleo y noticias en una página web. Has dado el salto a un proyecto sonoro en este caso, ¿no? A ti, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿qué te aporta lo sonoro que no te aporta otro formato? Hablamos del ámbito periodístico, de contar historias, etcétera. Pues efectivamente, yo nunca había trabajado en el audio y creo que, a ver, para empezar, muchísima más creatividad. Sí. O sea, se puede jugar muchísimo más con el audio que con las palabras. Porque en el audio está jugando con las palabras, pero con un montón de cosas más y un montón de estímulos más y de recursos más. Entonces, eso a mí me parece muy guay y muy sugerente. Luego también creo que aporta mucho valor añadido. O sea, a mí me gusta mucho leer y un buen texto puede transmitir mucho, pero es verdad que una voz directamente contándote algo es algo muy poderoso. O sea, escuchar cosas de primera mano es algo muy poderoso. Y luego también es verdad que a mí personalmente también es que me parece, bueno, muy interesante. O sea, al final es como, pues a todos nos gusta, o sea, a todos nos gusta que nos cuenten historias, pues al final es que es lo más antiguo del mundo, ¿no? Te están contando una historia o a veces la vemos, pero es esa forma de, no sé si llamarlo eso, de entretenerte, de enriquecerte, ¿no? Mientras te están contando esto, es que no se limita a que leas una noticia o incluso un reportaje, ¿no? Es que es algo incluso que te acompaña, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando un podcast que se llama Bloom, es un podcast de ficción, que es una falsa investigación, pero es que me está acompañando todos los días al trabajo y es una historia, ¿no? Eso es muy bonito. Y luego también está otra cosa que me parece muy interesante y también es que es verdad que escuchando, también pasa con la radio, nos olvidamos un rato de eso, de leer, de ver pantallas, de ver imágenes, de todo, ¿no? Nos ayuda mucho también a concentrarnos en lo que nos están contando. Entonces yo encuentro muchas cosas interesantes, tanto como periodista, como consumidora, como oyente. Aunque, dicho esto, bien es cierto que aunque creo que las nuevas tecnologías y nuevos formatos dan mucho pie a renovar muchas cosas, es verdad que la radio también ha existido toda la vida. Claro. O sea, a todo el mundo le ha pasado esto, ¿no? A todo el mundo, todos hemos tenido un abuelo al que le acompañaba la radio por las mañanas. No es tan difícil no es tan diferente a lo que te digo de que yo voy escuchando una historia al trabajo. Aunque haya muchísima más opción a innovar ahora. Claro. Siempre me gusta mucho una frase, un tuit que leí una vez, que era, claro, porque como ahora se ha puesto tan de moda los podcasts, y los podcasts en directo, claro, y leí algo, una vez un tuit, creo que era, que decía algo así como cualquier día inventamos la radio. Claro. Se hacen podcasts en directo, e incluso algunos que son como programas de televisión, porque se hacen en platós, o sea, entonces... Claro, ¿qué diferencia hay con la radio? ¿No? Hay gente que dice, a ver, si esto no es radio, ¿cómo lo llamamos, no? Claro, y además, claro, incluso es televisión.
Y además es interesante porque tú misma lo has dicho que es volver un poco a los orígenes, ¿no? Porque al principio como que el ser humano cuando no sabía leer le contaban las historias, porque estaban la gente que contaba historias y se reunían en torno a esa persona para que le contara una historia. Y ahora, para no estar tan focalizados en pantallas, redes sociales, etcétera, como que volvemos a ese punto de que nos cuenten historias, ¿no? Y que ese es el Sí, punto que ha hecho que a lo mejor la radio y el cine, en su momento, hablamos de contar historias, pues nos evadan de los problemas, ¿no? total. Claro, claro, es que además yo creo que es verdad que, bueno, y esto lo dicen todos los datos, de hecho, Sí, después de la pandemia, bueno, de la guerra, de una época bueno, incluso aquí en España, lo que hemos vivido a nivel político, ¿no? sí, Es que realmente hay mucha saturación, o sea, la gente está cansada de leer sí. noticias, de estar todo el día bombardeado por noticias, por tener que estar informado todo el rato. Y esto es verdad que el audio te aporta una manera también de informarte, pero mucho más pausada, mucho más a la carta también, mucho más en el momento que tú eliges, en el momento que tú escoges para que eso te llegue, no en cualquier momento. A mí me pone un poco nerviosa, y eso que soy periodista, pero cuando recibo todo el rato de notificaciones de últimas horas de Ya, cosas encima absurdas, de todo el rato parece que estamos en una tensión constante, ¿no? Creo que el audio, que además es una cosa que es muy personal, o sea, es raro escuchar un podcast con alguien, ¿no? Es algo muy para adentro, en realidad. Nos hace conectar también con nuestros intereses incluso más privados, más profundos. justo. Entonces, Ujú. creo que es muy interesante. Y lo que tú dices, todos los periódicos están ahora montando sus podcasts, tal, creo que irá más. Supongo que en algún momento será demasiado, Claro. no habrá tantas personas para tantos podcasts, pero también creo que ha habido otros momentos en los que han explotado otros formatos, como la prensa digital en su momento, y luego quien lo ha hecho bien y quien ha encontrado la tecla ha seguido. O sea, creo que es Justo, algo que va a seguir, va a continuar. justo. Como ya sabes, pues nos deja lo que nos deja. Eh, Vale. que No lo sabía yo esto. sí, creo que lo cambiaron en la pandemia precisamente, que antes había como no había límite y con la pandemia, como todo el mundo lo estaba utilizando, pusieron 40 minutos y luego tenías que pagar, Madre ¿no? mía. No, no nos sorprende. Quería pasar a un tema importante que ya lo empezaste a deslizar un poco antes, que es tema feminismo, tema igualdad. Es un tema súper amplio. Primero comenzamos por ti, para que la gente te pueda conocer, si a lo mejor no te ha leído nunca. Tú en el diario.es principalmente has escrito sobre temas de sociedad, de medio ambiente y sobre todo esos temas de género, feminismo, que no deja de ser esa igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Para ti son los temas más importantes ahora mismo, ya no solo socialmente, que es evidente que sí, sino como profesional? Es decir, que como periodista es donde más te enfocas. Mm, te diría que es uno de ellos. Ujú. También los últimos años me he interesado mucho por vicisitudes y también por interés personal en temas de salud. Y es verdad que el feminismo muchas veces es un tema, pero otras veces es también un compromiso. O sea, es algo que a lo mejor no es un tema, pero algo que tienes que aplicar a todo. Y en eso sí que me identifico que sea lo más importante para mí. No sé si el único, o sea, es verdad que no sé si, o sea, uno imprescindible desde luego, pero ya te digo que, por ejemplo, y después de haber cubierto la pandemia y todo, me interesa mucho la salud, o sea, me parece además que se ha demostrado que es, bueno, si ya se sabía, me parece que, que lo envuelve todo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que diferencia el feminismo es lo que te digo, que es que no es que sea un tema, es que lo tiene que atravesar todo. Y es verdad que en el momento en el que como periodista adquieres ese compromiso, es muy difícil quitártelo de encima. Claro, y además también te quería preguntar porque tiene que ser duro, tema de redes sociales, tema de tal, porque por ejemplo otras periodistas, tanto tú, Noemí López, Ana Requena, pues no dejáis de ser rostros conocidos del mundo del periodismo, que tenéis redes sociales y que utilizáis esas redes sociales pues para hablar de artículos o para mostrar vuestros artículos sobre esto o temas, ¿no? de esta igualdad, de esta búsqueda de la igualdad, y que os viene un hate desorbitado, por lo que hemos hablado muchas veces en este canal, primero porque sois mujeres, después porque sois periodistas que estáis denunciando el machismo presente en la sociedad, y eso como que lo multiplica ya no solo por 2, sino por 4, porque para la gente que a lo mejor no sea consciente, el odio, que evidentemente siempre la gente se queda como con lo negativo y todo esto, pero el odio que podéis recibir es muchas veces
una cosa delirante, ¿no? Claro, yo también tengo que decir que, claro, antes he hecho la reflexión de que se puede vivir sin estar tuiteando todo el día o Claro, sin dar todo de todo, pero también es verdad que yo reconozco que también en muchos casos es que me he autocensurado, digamos. O sea, lógico. yo sé que hay algún tema que, mira, tampoco me muero por dar esta opinión o por compartir este tema y sé que me va a dar, que a lo mejor me hace pasar un mal rato, pues Justo. también me lo he ahorrado un montón de veces. O sea, entonces sí, o sea, es verdad que ya te digo que yo, o sea, sigo activa en Twitter, pero ni de lejos como lo estaba en otros momentos. O sea, ahora tuiteo, yo creo que tirando a poco. Pero, pero sí que es verdad, o sea, pero lo veo en cosas que me han pasado a mí, lo veo en otras compañeras y más si eso sí, cuanto más activa estás o cuanto también más, o sea, yo una cosa que me he dado cuenta eh, no sé si ahora mismo te se pone algún ejemplo concreto. Bueno, sí que me acuerdo de uno, pero yo sí que me he dado mucha cuenta de que aunque parece que hemos avanzado mucho en el feminismo en los últimos años, o al menos luego en el propio feminismo también hay muchas peleas internas, Sí, ¿no? Pero en lo básico, digamos, o sea, como que parece que hemos subido un escalón de lo que se ha aceptado un poco, o sea, como que no sé, hace 10 años yo creo que era más fácil que ahora, o está menos castigado el, yo qué sé, el llamar gorda públicamente a alguien, ¿no? O sea, es un ejemplo absurdo que acabo de sí, decir, sí, ¿eh? sí. Pero a una famosa. Teníamos los portados del cuore con los ARG, ¿no? Y yo creo que ahora eso está un poco más penalizado socialmente, ¿no? Creo que algo hemos avanzado en lo que viene siendo el sentido común total. Pero sí que he percibido muchas veces que cuando vas un poquito más allá, cuando quieres pensar de manera un poquito más compleja, un poquito más, darle una vuelta de tuerca a algo un poco más que hace pensar, ahí sí que como que es donde mucha gente colapsa, pero colapsa hasta el nivel de la violencia, o sea, de insultarte, de, no sé, o sea, de sí que yo hay veces que ahí sí que me he puesto el candado porque no aguantaba. No sé si me explico, o sea, como que es Sí, verdad que yo muchas veces me he censurado a nivel de opiniones que a lo mejor sé que incluso que pueden ser polémicas, que podría incluso aceptar yo que estoy equivocada, pero como que Twitter no es un lugar para el debate, no es un lugar justo. para, para pensar, para reflexionar, para dudar, o sea, tienes que estar como muy seguro o incluso que tu opinión sea un poco básica para decir, venga, va, me lanzo. No sé Justo. si Sí, me he explicado sí, bien. totalmente y además, no, totalmente, porque te quería hablar sobre esto por el tema ya desde tu opinión como periodista, pero también como mujer, el hecho de por qué crees que sigue existiendo ese negacionismo de mucha gente en el mundo del feminismo, ¿no? O sobre respecto al feminismo. Te lo comentaba, antes te mencionaba el caso de Noemí, que creo que la conoces, de Noemí López, que fue compañera mía en Neutral 2 meses, que también estuve de prácticas allí, y cuando hacía algún artículo, alguna nota y demás, veíamos como ese aluvión de odio que muchas veces son cuentas bots directamente o que tienen números de cuenta que no son, que se ven que no son reales y que ya automáticamente por lanzar un artículo sobre aborto, píldoras, etcétera, ya no solo feminismo incluso de una manera rollo atacar al machismo, sino ya temas dentro del feminismo que se la echa encima de una forma brutal y ha tenido que soportar también mucho hate como tú lo has tenido que hacer. ¿Por qué crees que hoy en día en la sociedad sigue existiendo buena parte de ella que niega ese movimiento? Bueno, creo que aquí hay varios factores. Sí, Uno es el más evidente y es que la ultraderecha, que al menos en este país y más o menos en todos va aparejada al sí, ultramachismo, está crecida, o sea, y más y en redes más, lo que te dices, algunos son incluso o bots o gente anónima, o sea, es que no tienen nada que perder y están crecidísimos. Eh, Me acuerdo que creo que fue una entrevista a Rita Maestre, que era una cita buenísima. Bueno, es que no me da tiempo a buscarla, pero era buenísima porque decía, claro, yo le decía a Rita, como que un día se paró a reflexionar y dijo, es que esta gente que me insulta y que me llama puta o es gente que es que está en su trabajo le ha dado un beso a su mujer y a sus hijos antes de venirse, antes de ir al trabajo, se ha puesto en el ordenador, ha repasado Twitter y ha decidido llamarme puta. O sea, eso te rompe la cabeza una vez sí. que lo
que lo racionalizas, ¿no? Y también hay que racionalizarlo en el sentido de son unos cobardes, o sea, son muy cobardes. Pero creo que, por un lado, está este factor de directamente lo más extremo, que es la ultraderecha ligada al ultramachismo. Luego que también hay muchas gente, sobre todo hombres, que es verdad que han visto que con esta ola feminista han visto se han visto atacados, o sea, se han visto, sí, han tenido miedo por ciertos privilegios que han podido tener o incluso por ciertas conductas que han podido tener a lo largo de su vida y que ahora el feminismo las está revisitando y ellos dicen, oye, no, es que no quiero cambiar en esto. También creo que ha habido un punto, que esto puede ser unas polémicas que no me atrevería a decir en Twitter, creo que ha podido haber un punto también de que al feminismo también le ha faltado a veces poner un foco también en decirle a los hombres, oye, que con esto vosotros también ganáis, que vosotros también os vais a quitar mucho peso que conlleva la masculinidad, el patriarcado, muchas cosas a las que os obliga todo este sistema, o sea, que también vais a ganar, o sea, que no es que os vayamos a... O sea, Justo. no es que aquí ganen solo unas y... No, o sea, que el feminismo tiene que ser un proyecto para toda la sociedad, tiene que ser un proyecto social. Esto puede ser polémico porque hay muchas feministas que opinan que no tenemos que perder ni un solo momento en hacer pedagogía, que ya mucho, mucha pedagogía. Pueden tener razón, pero es un ejemplo perfecto Sí, de sí. cosas un poco más complejas que Twitter, desde luego, no es el lugar. Y luego también, me mencionabas a Noemí también le está pasando una cosa que es otro sector, que es incluso dentro del feminismo, que es directamente transfobo y está atacando a quien da opiniones o informaciones o defiende a personas trans. Entonces, es verdad que convergen muchas Claro, cosas, sí. porque hay también un ataque al feminismo o a cierto feminismo que es que viene, hacen pinza. Y entonces están las redes especialmente difíciles. Claro, además es que es un buen ejemplo de ver cómo funcionan las redes, ¿no? Es decir, que las redes no deja de ser una línea unidireccional, ¿no? Sino que va en muchas direcciones. Y ya la última respecto a este tema, y ya pasamos al final de la charla, porque tampoco quiero que te derritas aquí mismo. Te quería preguntar acerca de... que se me ha ido durante un momento. No, que lo hemos comentado en algunos programas aquí, que al final uno de los problemas que a lo mejor puede tener, digamos, ese machismo imperante en la sociedad es que a las mujeres, sobre todo hablamos de niñas o adolescentes, les pueda faltar referencias, ¿no? Hablamos del mundo del deporte, que hasta ahora prácticamente no había una futbolista como Alexia Putellas, no había una jugadora como Carolina Marín, no había una Maya Valdemoro que te dijera, oye, quiero ser esta, o una periodista que dijera, oye, quiero ser como esta, que a lo mejor faltaban esas referencias. Y por eso te quería preguntar a ti, en un caso hipotético, ¿vale? Imagínate que tú vas a una clase de primaria, ¿vale? Y tienes un grupo así de gente, bueno, de niños de 10 años, y una niña quiere ser periodista y te lo dice. ¿Tú qué le dices a esa niña? Mucha suerte, haz esto, ¿qué le dirías a esa niña? ¿Qué le diría a una niña que quiere ser periodista? Sí, Pues le diría que, pues volver un poco a lo del principio, que yo creo que para ser periodista te tienes que mostrar mucho, o sea, tienes que ser curioso, es que es un tópico, que no me gustan nada los tópicos, esto de me gusta contar historias, ese tipo de frases, pero es verdad que hay que ser curioso, o sea, hay que tener interés incluso por distintas áreas, porque es que luego la profesión en eso sí que creo que te sorprende muchísimo, porque uno sí. puede tener una idea de me quiero especializar en internacional, pero luego es que, mira, la beca que te toca, donde te dan un puesto es en local, en Zaragoza, ¿sabes? O sea, entonces creo que sí que te tiene que gustar la profesión y te tiene que gustar, pues eso, sobre todo hablar con la gente, pero tienes como que, o sea, le diría a esa niña que no perdiese la capacidad de interesarse y de tirar del hilo de las cosas, pero incluso aunque sean diversas, o sea, que no tenga prejuicios ante los temas, que no se cierre incluso a los intereses que tenga ese momento, eso, que si le gusta
conocimiento del medio, pues que estudie conocimiento del medio y está genial que le ponga mucha fuerza a conocimiento del medio, pero que escuche también al profesor de lengua. No sé si me Sí, explicas. ha quedado bastante claro que es un poco fomentar como si te gusta o quieres ser como la persona que hay en la tele, pues a lo mejor tirar de las cosas, ese sentido crítico, que es muy importante en el periodismo, ¿no? Una niña muy pequeña, ¿no? O sea, de unos 8 o 10 años, que me lo diga. Que- Igual si fuese un poco más mayor le diría claro, otras cosas. claro, si fuese un poco más mayor y te dijera, ¿cuáles son tus referentes? ¿Quiénes les dirías en el periodismo? Pregúntase a mí. Sí. Pues, ¿quiénes son mis referentes? Bueno, yo creo que cuando estudiaba la carrera, yo quería ser como Olga Rodríguez, eso sí que Ujú. me acuerdo. Y además me acuerdo que cuando empecé en el diario, ella estaba, me acuerdo que cuando fui a desayunar con ella y con mi jefa de entonces, que era Marta Peirano, y era como, ¿what? ¿Qué está pasando? Luego no he sido corresponsal de guerra como Olga, ni mucho menos, pero sí, yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera era Olga, yo creo que era mi gran referente. Luego, así más, yéndome mucho más lejos, bueno, a mí me flipa Gloria Steinem, fue la última, recibió el último en Princesa de Asturias este año. Es una periodista norteamericana que no sé si no la conoce la gente que la conozca, porque tiene un libro increíble que se llama Mi vida en la carretera, y bueno, y en su día tiene unas historias tremendas. O sea, luego se ha dedicado también al activismo, incluso estuvo en la campaña por Obama, o sea, se ha Ujú. dedicado a muchas cosas, pero bueno, fundó una revista feminista en los 60, 70 que se llama Miss, se coló en la mansión de Playboy haciendo periodismo gonzo, o sea, en los años 60, 70, o sea, una locura. Cosas muy locas y la admiro muchísimo, sigue viva y me parece una mujer increíble. ¿Quién más? Luego, luego gente con la que he trabajado, no sé, o sea, gente que ha sido con la que he trabajado, pues eso, Marta Peirano, que te nombraba antes, Ana Requena, Natalia Quintaroli, que fue mi última jefa. O sea, en el diario he aprendido mucho de jefas, de compañeras, ahora en Sonora también. Gente, es verdad que cuando además, como que viendo además a la gente trabajar de cerca, te ves más la realidad, o sea, ves más, no todo es tan bonito como escribir un libro y luego presentarlo o hacer una cobertura de tele que te queda genial, o sea, ves más la complejidad de las cosas y Justo. es todo mucho más real, ¿no? Y eso también yo he aprendido de quien más de ese tipo de compañeras. Justo, y ahora las dos últimas, y respecto a lo que comentabas ahora, es interesante porque al final el periodismo, digamos que es mucha gente, ¿no? Que se dedica a esto, a escribir sus artículos, a trabajar cada día y demás, y a lo mejor se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Porque parece que periodismo es grandes medios, grandes periodistas, pero realmente, no sé cuál es la cifra de periodistas en España, pero no deja de ser también una profesión, ¿no? Que en muchas ocasiones es vocación, pero que se convierte en el Claro. trabajo. ¿Tú crees que hoy en día la sociedad ha perdido como un poco ese, no respeto, porque tampoco merecemos respeto como si fuese esto, bueno, iba a decir un presidente, se lo tiene que ganar también, pero bueno, que ¿tú crees que por parte de la sociedad se ha perdido un poco la consideración del periodista como a lo mejor tienen en otros países? Que dices, te respeto porque, oye, lo que es libertad democrática, prensa, todo esto, ¿crees que está habiendo como un momento en los últimos años, un poco de impasse en esa cuestión? Bueno, yo creo que si es así, desde luego también tiene que hacer una autocrítica el periodismo de qué es ¿no? Ujú. Lo que se ha Mm. hecho mal. Tampoco en España es que tengamos una BBC como tienen en Reino Claro. Unido. ¿No? Quiero decir que también es que hay cosas que se han hecho mal. Sí que creo, además estos días que ha surgido todo este debate por los audios de Villarejo y Ferreras y tal, sí que creo que no es bueno y se hace mucho, volvemos a las redes. O sea, yo luego en mi vida diaria, jamás en mi vida, nunca, y llevo 7 años en la profesión, me he presentado a alguien, le he dicho, soy periodista, y me han dicho, qué mierda, sois lo peor, jamás, o sea, no me ha pasado. O sea, creo que eso también es muy de las redes. O sea, creo Sí, que la gente en general es respetuosa y ya está. Pero se generaliza mucho. De hecho, se ha hablado de los periodistas de este país. Tienen que hacer una catarsis de un joven sí, del Barcelona. sí, Que me sí. parece bien, pero que también es que muchas veces
cuando hablamos de periodistas o hablamos de directivos o hablamos Claro, de grandes empresas y de las decisiones. Yo la inmensa mayoría de periodistas que conozco y que son compañeros míos intentan hacer su trabajo de la manera más rigurosa posible y cobran a final de mes más bien poquito. O sea, justo. quiero decir, Claro, sí, sí, sí. me parece un poco Sí. injusto meter a todo el mundo en el mismo saco en ese sentido. Claro, también te lo decía por eso, porque al final leemos tweets, que las redes, ¿verdad? Que como que nos enfadan, ¿no? En las redes no vas a escuchar o no vas a leer cosas que te gusten el 99% de las veces, pero claro, meter a todo el mundo, que tú tienes compañeros, o puedo tener compañeros, o gente, o becarios. Yo en mi clase pues puedo tener compañeros que están trabajando gratis, se levantan a las 8 de la mañana y es gratis, porque para conseguir un trabajo o lo que sea, y dices, joder, no metas a todo el mundo en el mismo saco que parece que es O absurdo. vamos a salió hace nada un informe de Reporteros Sin Fronteras que decía como que no sé si era el 30% de los periodistas que habían cubierto la guerra de Ucrania eran freelance, o sea, iban sin ningún tipo de seguro Sí, de empresa, iban por su cuenta y a ver a quién vendían las piezas, o sea, estamos hablando de un nivel justo. de precariedad en algunos casos muy fuerte, o sea, no podemos, y es gente que además es lo que se ha ido a informar, pues supongo que con mayor o menor acierto, pero porque es que viven de eso Claro, y entonces bueno, creo que meter a todo el mundo en el mismo saco es un poco como cuando se ha dicho todos los políticos son iguales, ¿no? claro. Y Y con ya esto ya digo, lo primero que digo es que también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿eh? De to- muchas cosas que se han hecho. totalmente, y ya la última, no te quiero entretener más. Tienes 30 años, realmente eres muy joven para lo que es el periodismo. Hace nada saliste de la carrera y 7 años en el diario, pero eres joven. ¿Cuáles son tus metas profesionales? También alguien lo comentaba antes por el chat. Ahora estás con el proyecto de Sonora. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te llama? ¿Qué te gusta? A lo mejor antes me comentaba lo de periodista de guerra, además, que siempre se habla mucho, ¿no? De que como hay mucha magia en torno al periodismo de guerra, yo No, personalmente no me iría en la vida, la verdad, porque no. me da un poco de cague, pero ¿qué te gustaría? A lo mejor tener tu propio programa para hablar de tus cosas, estar más entre bambalinas. ¿Qué es lo que más te gusta para el futuro? Yo te digo que admiraba mucho a Olga, pero creo que periodismo de guerra tampoco me he visto Da mucho. cague, da cague, da cague. Queda muy bonito decir, sí, sí, yo quería ser periodista de guerra, pero tampoco te quería. Pues es una buena pregunta, la verdad, que yo esto me lo planteo. O sea, el que quiere ser de mayor, yo creo que nunca me lo he Claro, dejado de preguntar. La verdad, no lo sé, porque luego es verdad que luego encuentras cosas bonitas y proyectos bonitos en muchos sitios, cosas que te pueden sorprender. A ver, obviamente siempre lo ideal va a ser, no sé, vivir como, no sé, porque luego también es verdad que la actualidad tiene, o sea, porque te diría, no sé, es que no te sé, fíjate, es una pregunta que me hago muchas veces a mí misma porque, claro, también me pregunto, ¿no? Porque seguir la actualidad tiene ese punto, para empezar, muy interesante, porque es que estás muy al día al final de lo que ocurre a tu alrededor y tiene incluso ese punto de adrenalina en el que yo cada vez creo menos, pero, sí, pero porque creo que tiene un punto de idealización de la precariedad, del sí, estar todo el día pendiente de las noticias, no sé si la precariedad, pero de la idealización de la hiperconectividad, sí. mejor dicho, la precariedad. Eh, que no me mola mucho, pero es verdad que es muy atractivo también. Pero luego es verdad que los formatos a largo plazo y cuidar más los productos, los resultados también es muy bonito. A mí que me gustaría, no sé, a ver, a mí ya te he dicho que es verdad que yo tengo dos temas que por ahora ya no solo es que me gusten, es que creo que los entiendo, que son el feminismo y la salud, la sanidad, incluso lo tendería un poco a la ciencia. Ujú. Sí que me gustaría seguir tirando por ahí, pero no estoy cerrada a nada. También me gusta la educación, también me gusta. Creo que lo único que tengo claro es que quiero seguir haciendo temas sociales, que quiero que mi punto de vista nunca se vea en ese sentido corrompido, ¿no? O sea, que nunca tiré más a. O sea, que nunca me olvide de esa parte, incluso de las historias, pero creo que todas las historias, incluso las que más alejadas pueden parecer de eso, tú le puedes encontrar el punto social. Yo siempre lo he dicho, incluso no, nunca he hecho prensa rosa, pero incluso en la prensa rosa muchas veces es que, tú has dicho, si quieres entender España tienes que leer el Hola, pero no solo por todo lo que sale, yo creo que no solo por todo lo que sale
la nobleza y todo esto, sino porque es que hay muchas, es que en el OLAS se ha hablado a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Es que hay muchos temas de incluso de, yo qué sé, de incluso de maltrato a la mujer. Algunos de los primeros casos salieron en programas así, ¿no? O sea, creo que en todos los géneros, que me atrevería a decir que en todos, se pueden encontrar, o sea, en todos los géneros y secciones se pueden encontrar puntos de vista muy interesantes. Claro. Y eso es lo que me gustaría perder, ese punto de vista. La única respuesta que te sé dar es que no, me gustaría no perder ese punto de vista. Claro, porque además... Me he enrollado mucho, pero es que No, es muy difícil. es complicada la pregunta y además tiene sentido porque por mucha política que exista en el día a día y demás, lo que importa es la gente, ¿no? Si no existe esa gente, da igual paquetes de medidas aquí, allá, no sé qué. Si no existe la gente, no hay nada que dirigir y no hay nada que indicar. Me dicen por el chat, qué delicia de persona tienes, Ángel, que te vaya estupendo en tu nuevo proyecto. Ay, qué bonito. Mucha mierda. Y eso es lo que te deseamos aquí, Qué que bonito, muchas tengas... gracias. Que tengas mucha suerte en Sonora, que te escucharemos pronto. Vale, pronto, pronto. Y que ha sido un placer, Belén. Espero que hayas estado súper cómoda. Igualmente, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Pues Con el calor que hace y no se ha hecho nada largo. La mejor hora para hacer una charla era esta. Y Belén, te deseamos muchísima suerte y te seguimos, ¿vale? Muy bien, yo seguiré también en el One by One. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias, José Miguel, y a todos. Chao, Belén. Chao.